Buen día para todos en el amor de Cristo, aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios que edifica, que da vida, que da esperanza, que cuando no conocemos a Dios nos creemos sin esperanza, desahuciados, no creemos, pero cuando conocemos a Dios sabemos que hay esperanza. ¿A través de qué? De la palabra. Dios nos usa otra herramienta, la palabra. Y hoy vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, lo que Él enseña. Hoy quiero hablarles de uno de los temas. De uno de los temas que podemos decir que es otro de los que tiene a la iglesia dividida. ¿Verdad? De lo que vamos a hablar hoy, hay iglesias, yo conozco doctrinas donde aceptan y practican lo que está escrito aquí. Conozco muchas que no aceptan. Bueno, vamos a hablarle, el tema de hoy es la ofrenda, acerca de la ofrenda. Voy a hablarles acerca de la ofrenda. Voy a comenzar leyéndoles aquí desde Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos desde Hebreos 10, desde el 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. A los que se acercan. Por otra manera, cesarían de ofrecerse, pues que tributo este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice Dios en Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, dice Jesús, que vengo, Dios pues, en Jesús, dice: oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado. Dice: hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, que lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho:
Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y en sus mentes las escribiré. Vamos a seguir aquí hablando. Aquí nos habló de la ofrenda. Eso no le agradó a Dios, ¿verdad? Jesús le dice, quita aquello y establece esto, lo nuevo. Vamos a ir acá a lo que es. Ahora vamos a leer aquí también acerca de la ofrenda. Vamos a leer aquí de lo que dice Pablo, el apóstol. Claro, inspirado en Dios. Pablo el apóstol, inspirado en Dios. Eso lo vamos a encontrar aquí en Corintios 9. De pronto, el engañador te dice, mira, pero la Biblia dice que vivamos del Evangelio los que predicamos el Evangelio. Sí, está bien. Entonces tú dices, sí, ¿verdad? Mira, y tú lo lees aquí, y nada más te leen la partecita esta. Pero vamos a leer también la conclusión de Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, los derechos de un apóstol. Pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque Él salió de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son preguntas. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, sembrando entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, si seguimos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos, y miren la respuesta de todas estas cosas que da el apóstol. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Respuesta, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio.
Respuesta. Ahora dice el apóstol: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol. Pregunta. ¿Qué? Respuesta. ¿Qué? Predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no estorbar ni abusar de mi derecho en el evangelio. En el evangelio. ¿Por qué Pablo dice esto? Es claro. Ya nosotros no estamos viviendo bajo la ley de Moisés. O sea, es en la nueva ley. Lo que leímos primero. ¿Qué dice Jesús? Quita aquello, establece esto. Ya aquella ley fue ¿qué? Quitada. Ahora entramos a la nueva ley de Jesús para acá que tenemos, que es la nueva ley, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir leyendo para que se den cuenta de las cosas que la Biblia enseña, y que nosotros, si nosotros todos leyéramos la Biblia y conociéramos la Biblia, no cayéramos en esas trampas que los hombres han montado, ¿verdad? Y aquí leímos, el apóstol comienza a hablar de la ley de Moisés. Eso sí pertenecía a la ley de Moisés, aún Moisés. Pero cuando Jesús viene, Dios viene en Jesucristo, Él cambia aquella ley y la pasa a la otra. ¿Verdad? ¿Qué mismo me dice la Biblia aquí? Que si alguien me pide ahora, ya yo conociendo esto, si alguien me pide la ofrenda, que le diga, dala tú también. Porque el que te salvó a ti, me salvó a mí. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo otras cositas aquí para que entendamos bien el propósito de Dios. El propósito de Dios, el verdadero propósito de Dios al venir aquí a la tierra. Vamos aquí a leer aquí en el libro de... Vamos aquí a leer aquí en el libro de... Me voy a comprar una Biblia. Yo sé que Dios a nosotros nos provee y nos da para comprar una Biblia. Me voy a comprar una Biblia. Una Biblia. ¿Ahorita por qué? Quise comenzar con ustedes así. Vamos a leer aquí en Hebreos. En Hebreos 5. En Hebreos 5, escuchen, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así están. Que iban a haber hombres así, eso estaba escrito, que esos hombres iban a venir, que aunque conocen y entienden la palabra, ellos iban a seguir pidiendo ofrenda. Pero ellos también tienen que darla, porque es que ellos también, sí, si así fuera. El apóstol Pablo dice, para no estorbar la obra de Dios, porque es que la ofrenda de nosotros no es la plata. Ahora no es plata. Sacrificio, esa no es la ofrenda de nosotros. Nuestra ofrenda es Jesucristo con muerte. Y la ofrenda no fue dada aquí, sino que fue llevada ¿dónde? Arriba. Que la ofrenda era como cuando se daba la ofrenda antes, no, porque esos hombres morían y ya, y hasta ahí quedaba, ¿verdad? Pero ahora, como Jesucristo no muere, la ofrenda de nosotros, que es Él, va a ser para siempre. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanitos, mire,
yo por estas cosas, yo la toqué en las iglesias, le he tocado en las iglesias acerca de eso. Se molestan, no, porque bueno. Yo le digo, yo les digo, mira, aquí Pablo deja un ejemplo bonito. Pablo no quiso estorbar la obra de Dios porque fue con muerte. ¿Qué vale más, la plata o la muerte? Jesús no pagó mis pecados con plata ni con sacrificio, no, con muerte. Los tuyos, los de todos, Él los pagó el de todos los pagó con muerte. Entonces eso es lo que hay que valorar y no estorbar la obra de Dios. Yo le he dicho a muchos predicadores, ven acá. Hermano, disculpe, venga acá. O hermano, mire, le voy a decir algo. ¿Por qué mejor no se hace como hizo el apóstol Pablo? Y como hacían los filipenses con Pablo. Pablo no les pidió a los filipenses, pero ¿sabes qué hacían los filipenses? Aquí está escrito, el que conoce la Biblia lo sabe. Le enviaban a Pablo ofrenda para que él costeara ¿qué? Sus necesidades. Y Pablo les decía, yo no se las he pedido, pero que mira, que todo eso lo ve Dios. ¿Verdad? De Jesús para acá la ofrenda, ¿para qué se recoge en la iglesia? Para darla ¿qué? A las viudas, pero dice la Biblia, a las que en verdad son viudas. Porque si hay unas viudas en la iglesia que tienen hijos, que las mantengan los hijos, eso es lo que la Biblia explica. Pero es bueno, ¿verdad? Incluso para suplir las necesidades. Bueno, nosotros vamos a hacer como hacían con Pablo. Pablo no les pedía, pero entonces ¿qué hacían los que seguían a Pablo, los que estaban con Pablo? Le valoraban el trabajo que estaba haciendo en la obra de Dios. Le valoraban el trabajo que hacía el apóstol Pablo en la obra de Dios. Y le enviaban su ofrendita, se la mandaban para que él costeara ahí sus necesidades. Eso podemos hacer nosotros en la iglesia. Sí, la iglesia tiene necesidad, porque hay que pagar todo eso, lo podemos cubrir nosotros. Pero no dándolo como ¿qué? Como paga del pecado de nosotros. Si ya hubo uno que lo hizo, Jesucristo. Y entonces, ¿cómo vamos a estorbar nosotros el sacrificio de él? Como dice el apóstol, yo no puedo. Eso es lo que tiene que hacer y tenemos que hacer todos, no estorbarle la obra a Dios. Pero las doctrinas divididas, claro, yo conozco una doctrina donde no te piden la ofrenda. Donde no te piden la ofrenda. Si fuera yo por defender en las iglesias, por defender mi plata, ¿verdad? Por defender mi plata, yo me congregaría ya. Pero es que también en esa doctrina, en esa iglesia, hay error. Porque ellos no aceptan que Dios se manifestó en carne y que Jesucristo estaba y que en Jesucristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo y que Dios no acepta. Entonces, obstáculos, ¿verdad? Porque en las iglesias donde te piden el diezmo y te quitan el diezmo, no puede haber comunión con los que no te piden la ofrenda, el diezmo no te lo piden. Porque los que no piden han leído esto y han entendido y han respetado esto. Los otros no respetan eso. Bueno, ahí hay división. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? En la iglesia donde no te piden el diezmo y la ofrenda, no aceptan que Jesucristo es Dios. Hay error. Eso no está bien en la doctrina. Ahora, la Biblia dice esto. ¿Qué es ser apóstol? ¿Y quiénes son los apóstoles? Todos los que predican, enseñan una doctrina, eso es apóstol. Cuando tú conoces la doctrina de Dios y tú ves a alguien que dice que es apóstol de Dios y no te está enseñando la doctrina de Dios, tú sabes que no es apóstol de Dios, no es apóstol de Dios. Él puede ser apóstol del mismo o del que le enseñó esa doctrina que no es la de Dios también, puede ser. Pero hay que entender y ajustarse a la Biblia. Quita aquello, Jesús le dice, eso no te agradó ofrenda, quita aquello y establece esto. Entonces, estamos en una nueva ley, ¿verdad? Ahí se corta. Miren, no solamente la ofrenda, el ayuno de Jesús para acá, miren. Sí, Dios había establecido aquella ley acerca del ayuno, que fuéramos y nos congregáramos y que fuera allá. Pero ahora Dios de Jesús para acá nos dice esto, que si mejor no es el ayuno que Él escogió en Jesucristo, que en vez de nosotros irnos allá a la iglesia, arrodillar con la cabeza como junco, como dice la Biblia, como hacían aquellos, pero era puro interés de ellos, personales, pero fue que Dios quitó aquello y estableció ahora lo nuevo. Ahora Dios dice que si ayuno, que lo haga en mi casa, que me encierre y que más nadie sepa, y que después de terminado el ayuno, si lo hago,
que no le diga a nadie y que nada más lo sepamos él y yo y él me lo recompensa en público. Ve, entonces yo digo, ya yo sé que delante de Dios, conociendo, estoy yéndome yo para allá, arrodillarme ahí con la cabeza como junco. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere eso, ¿verdad? Y eso no le agradó a él. Entonces, pero sí, el ayuno que él escogió, ¿no es mejor que si él nos nutre el bolsillito de platica y vemos a alguien con hambre, darle de comer a él? Desnudo, vístelo. Ese es el... Pero entonces, no sé, unas doctrinas tan enredadas que no están de acuerdo a la doctrina verdadera, que es la de Dios, porque es que la de Dios es esta, la que está en la Biblia. Nadie le puede quitar ni añadir. Entonces, hermano, de eso quería hablarles hoy. Mire, eso de la ofrenda a mí se me convirtió en un problema, y si fuera por defender mis bienes, mis propiedades, mi platica, yo me congregará donde no lo piden, pero allá también hay error. Allá también hay error, entonces tampoco podemos estar ahí. Hay de aquel que conociendo la verdad calle. No podemos callarnos cuando conocemos la verdad. No, sí, yo sé que mi pastor está errado, pero él es el pastor. Ah, maldito el hombre que cree en otro hombre, yo le creo a Dios. Si ese hombre, ya yo conociendo la palabra de Dios, me habla a mí conforme a la palabra, me está hablando Dios a través de él. Pero si él me quiere imponer leyes de él, no. Yo conociendo, dice Dios, ay de aquel que conociendo la verdad calle. No podemos callar. Ven, a Pablo le dicen que negara que Jesucristo era Dios, y Pablo les dijo, yo, por amor a ustedes, mis hermanos, mis parientes, eso según la carne, yo por amor a ustedes no me voy a hacer anatema y no voy a negar que Él es el Cristo, Dios sobre todas las cosas. Entonces, como les decía, allá no piden ofrenda, pero sí niegan que Jesús es el Cristo, Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí, les voy a cantar una alabanza que yo hice con respecto a esto, porque es que el dejar de ir a las iglesias a mí me trajo sobre mí trajo comentarios y sí, Mandy, pero tú eres cristiano, pero tú no te congregas. Bueno, hay que buscar, porque es que verdad, hay que buscar en la unificación de la iglesia. Vamos a hacer las cosas como están aquí. Todas las iglesias están obligadas a hacer las cosas que están aquí, no es lo que imponga el hombre o cualquier. No se puede. Escuchen la alabanza, dice. Y que porque a la iglesia no voy, así me han dicho muchas personas, y la misma respuesta les doy. Y como no, si no tengo otra, les digo que es que no quiero ser pie de tropiezo para los hermanos que tienen su propio parecer, y no es el mismo que Dios me ha dado, porque este que en la Biblia encontré no es igualito al de los hermanos, porque este que en la Biblia encontré no es igualito al de los hermanos. Y que porque hay el diezmo no doy, entonces dicen que estoy robando. Quiero que sepan que yo no soy. Cristo es quien dice lo dejo pago, y yo no puedo desconocer su sacrificio, Rey soberano. ¿Y por qué lo voy a volver a hacer? Si usted es quien dice lo dejo pago, por eso en la iglesia me aparté. Si esa no es hermanos, por eso en la iglesia me aparté. Si esa no es doctrina en los hermanos, porque ya yo conociendo y tú conociendo, y alguien viene, ya tú sabes cuál es tu ofrenda. Jesucristo con muerte, y no dada aquí en la tierra como se hacía antes, sino dada allá arriba, en alguien que no muere. ¿Por qué? Porque Él vive eternamente y en la ofrenda de nosotros ya es eterna, pero sin desconocer las obras que hay que hacer, que Él nos manda a hacer. Que si tenemos y Él nos tiene un trito de platica, el que veamos con hambre, que le demos de comer. Ese es el ayuno y la mejor ofrenda. Esas son las obras del Espíritu. ¿Qué hombres así van a venir que van a estar pidiendo ofrenda? Están en una parte, ¿cómo los llama Dios? Obreros fraudulentos, que se hacen pasar como apóstoles de Cristo. Está escrito, obreros fraudulentos. Entonces, hermanos, vamos a hacer las cosas, iglesias. Yo invito a las iglesias, vamos a unirnos en un mismo legado, en el legado de Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que todos estemos unidos en un solo y en una sola doctrina.
Dios no nos dejó diferentes doctrinas. Una, esta, la palabra. Entonces, hermanos, a los que se conectaron, que ya conocían, estamos haciendo un repasito ahí de lo que conocemos. Porque aquí hay más cosas acerca de la ofrenda, ¿verdad? Pero bueno, ya leímos 3 partes, donde nos dice que ya la ofrenda no. ¿Y cuál es la ofrenda? ¿Cierto? No podemos someternos otra vez a aquellos sacrificios, no. Entonces, hermanos, verdad que a los que ya conocen, lo que hicimos fue eso, un repaso de esto porque ustedes lo conocían. Y a los que no conocen, para que vayan aprendiendo. Yo aprendí de la Biblia y los invito a todos los que no saben que aprendan de la Biblia. Y a los que ya saben que hemos aprendido de la Biblia. Bueno, hermanos, no me resta más sino decirles que el deseo mío es que todos tengamos un feliz resto de día, guardaditos por el Señor, que nos guarde y estamos conectados.